En el entorno natural del campo de Cartagena se integran construcciones históricas que exponen la forma de vida de los habitantes. En su arquitectura tradicional se manifiestan importantes edificaciones que nos acercan a la actividad productiva de la zona. A través de construcciones como los molinos de viento, ermitas, casas solariegas, norias y aljibes, descubriremos la riqueza cultural de este territorio. Todas estas estructuras mantienen una perfecta comunión con el paisaje secano que la rodea y dejan intuir su pasado agrícola. La comarca cartagenera destaca por sus viviendas tradicionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Las casas solariegas no solo estaban dedicadas a la explotación agrícola, puesto que el ambiente rural atrajo a muchas familias opulentas que construyeron voluminosas edificaciones, utilizadas como segundas residencias para pasar los calurosos meses de verano. La finca Moncada, Villa Pilar, Finca El Alto y Finca La Piqueta son tan solo algunos de los edificios pertenecientes al campo de Cartagena que reflejan la historia de la localidad y que ponen de manifiesto la época del apogeo minero que se desarrolló en el entorno cartagenero. Estos inmuebles se caracterizan por mantener una estructura arquitectónica cuadrangular con tejados a cuatro aguas y amplios jardines. En su mayoría, las viviendas poseían sus propios hornos, capillas y aljibes. En el campo de Cartagena se levantan numerosas ermitas que inundan los parajes y que revelan la religiosidad de la época, como la ermita El Ferriol. Esta pequeña capilla, construida a principios del siglo XIX y restaurada a principios del siglo XX, alberga en su interior la imagen de su patrona, la Purísima Concepción. No muy lejos de esta diputación encontramos la iglesia El Algar, dedicada a la Virgen de los Llanos. Fue construida en el año 1744 y remodelada a lo largo de los años. En la actualidad es una amplia iglesia con dos capillas a ambos lados. Entre árboles de almendros, olivos, algarrobos y un extenso paisaje agrícola, se levantaron los aljibes y las norias, que tuvieron una importante presencia en este municipio, considerado uno de los territorios más áridos de Europa. Estos métodos de almacenamiento y extracción de agua han sido utilizados desde tiempos inmemoriales. El aljibe fue introducido en la península por los árabes para el aprovechamiento de aguas pluviales y fue de vital importancia para la vida diaria rural. Los aljibes aguardaban pacientemente la llegada de la lluvia para almacenar su agua y así abastecer a los habitantes y ganados próximos a la zona. En el municipio de Cartagena encontramos aljibes de pozo, que proveían de agua a una casa, aljibes de cúpula, de un mayor tamaño que el anterior, daban de beber a varias casas, y aljibes de cisterna. Los más grandes se encontraban en los caminos rurales y estaban destinados principalmente a dar de beber al ganado. En la actualidad podemos apreciar que muchas de estas viejas construcciones aún siguen en pie. Destacamos el aljibe Los Triolas, el aljibe de las Covaticas y el acueducto San Ginés de la Jara, que se encuentra en buen estado de conservación. Estas obras constituyen parte del entorno del campo de Cartagena y nos permiten descubrir una etapa del desarrollo y de la vida de sus habitantes.
Otro patrimonio emblemático son las norias, con sus ruedas perfectamente diseñadas para un único fin: extraer el agua con mayor rapidez. Elevado ligeramente sobre el suelo, se erige la noria El Algar. Aún conserva su gran rueda de madera adosada a una caseta construida en mampostería. Hace tiempo atrás, los molinos de viento se erigían como soldados por todo el campo de Cartagena. Parecían salir al encuentro del viento. Seña de identidad de la comarca y de su arquitectura popular, estas instalaciones fueron esenciales para la productividad de la zona, llegando a edificarse más de 300 molinos en el siglo XIX. En la actualidad, la mayoría han desaparecido con el paso del tiempo. Otros se encuentran en un deplorable estado de abandono, salvo unos pocos que resisten y se niegan a ser olvidados. Hacia finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, los molinos de viento proliferaron debido a un importante crecimiento de la población por la llegada de gentes de otras tierras que buscaban las oportunidades laborales que ofrecían las construcciones militares del arsenal militar. El crecimiento demográfico acelerado, sumado a la irregularidad productiva agraria de la zona por las malas condiciones climáticas, obligó a los campesinos a recurrir al cereal. La demanda creciente de harina para el abastecimiento de la población favoreció la construcción de molinos por todo el campo y se incrementó su arrendamiento, consolidando el arte de la molienda en el campo de Cartagena. En España, el uso de los molinos de viento se fue adaptando a las peculiaridades de cada lugar con la aparición de 3 tipos de molinos: el molino manchego, el andaluz y el del campo de Cartagena. Estos últimos se caracterizan principalmente por pertenecer al tipo de molino mediterráneo de torre troncocónica, eje horizontal atravesado por 4 o 5 pares de varas, techo giratorio y velas, generalmente 8 triangulares. Las lonas recuerdan las velas latinas de los barcos. Por este motivo, los molineros debían ser expertos en los tipos de vientos y se dice que tenían que tener tanto conocimiento del viento como los propios marineros. Durante años cumplieron su papel de forma inquebrantable, ocupando múltiples funciones como los molinos harineros, dedicados a la molienda del cereal, molinos de arcaduces, empleado como medio de extracción de agua, molinos salineros, que trituraban la sal de las explotaciones salineras o trasvasaban el agua del mar, y los molinos esparteros, utilizados para prensar el esparto, facilitando la fabricación de diferentes utensilios. El molino de Escombreras, ubicado en el recinto de una empresa petrolera, todavía se mantiene. Fue abandonado a su suerte hasta el año 2000, cuando la empresa se encargó del proceso de restauración. Conserva el chapitel, el botalón, 8 palos, cordelería y palo guía. Hacia el norte, en la Diputación de Alumbres, sigue vigilante el molino El Escriba. Situado en un pequeño montículo, despunta primorosa su torre de 7 metros y su pequeña ventana rectangular. Primitivamente era un molino harinero, pero debido al auge de la industria espartera en el siglo XIX, se modificó para que picara esparto. El chapitel, el botalón y los brazos no son originales, pues fue rehabilitado por la Asociación Cultural Los Alumbres Nuevos.
A pocos kilómetros, en un remanso de paz, se encuentra el molino de El Algar. Ubicado en la finca Los Covachos, este molino de sacar agua mantiene sus piezas en buen estado. Muy cerca de este entorno se encuentra imponente e inagotable el Molino Lo Luengo. Construido en 1919, ha sido empleado para la extracción de agua y es el único molino de este tipo que se puede poner en funcionamiento en todo el término de Cartagena. Tras ser restaurado, conserva en un excelente estado su chapitel, botalón, 10 brazos, palo guía, noria y maquinaria completa. En la parte superior está el techo del molino giratorio, diseñado para cambiar la orientación de sus aspas en función de la dirección del viento por medio de la guía, una viga de madera que va unida al tejado y que el molinero inmovilizaba. Cuando las velas hacen mover el eje o botalón de la rueda principal, activan todo el sistema interior que transmite su movimiento a la otra rueda, llamada linterna, y esta a su vez a todo el eje de bajada. Una vez que el molino está en funcionamiento, hace mover la noria que al girar extrae el agua del pozo alimentándose mediante los arcaduces, vasijas de arcilla, que depositan el agua en una balsa próxima. Al son del aire, mueve nostálgico sus velas, como si de los brazos de un gigante se tratara, recordando que forma parte del paisaje rural del campo cartagenero, de una forma de vida y una parte de nuestra historia.